Bien, de esta unidad, la unidad 6, tengo que deciros que no viene originalmente en los materiales que nos pasan. Los contenidos que hay los he metido yo, por eso los podéis ver que no están en formato SCORP, sino que están en PDF. La cuestión es que yo en casa sí que los tengo abiertos con el Excel Learning, que es la herramienta para crear los scores, pero cuando le digo que me lo guarde como score, no sale bien. Podéis ver que lo he puesto también como IMS, que es un formato parecido un formato parecido a los scores. Eso sí, en el contenido que he metido las unidades 5 y 6. Podéis ver que lo correspondiente a la unidad 6 está en el punto 3, ¿vale? En Framework podéis ver pues lo mismo que tengo en PDF, pues mejor presentado, cumpliendo con los estándares que se han determinado para poner contenidos en la plataforma de distancia. Y bueno, aquí faltarían cosas que añadir. Entre ellas, faltaría el, el Blade, ¿vale? Blade, que es el formato de plantillas que tiene Laravel para la presentación de sus proyectos. Bueno, no sé si le habéis echado un vistazo a la unidad o si conocíais la Laravel de antes. ¿No? Vale, pero tampoco conocéis Laravel o conocéis algún framework. Bueno, pues nada, eso estamos para aprender, ¿vale? Eh, bien, como he dicho, quizá faltaría iBlade, que este año nos va a dar tiempo a dar 4 tutorías, que es más que lo que hemos dado otros años. Así que bueno, trataré de meter contenidos también de ese formato de plantillas. Bueno, pues lo primero es ver qué es un framework. Hasta ahora hemos estado programando código directamente en PHP, pero los frameworks, pues bueno, lo dice aquí, son unas herramientas que nos van a ayudar a desarrollar la aplicación. Las ventajas, bueno, lo podéis ver ahí, que es la velocidad del desarrollo, pero eso hay que ponerlo un poco entre comillas. Los frameworks tienen una curva de aprendizaje tal que vamos a necesitar un tiempo antes de realmente ser productivos. Una vez que dominamos el framework, sí que vamos a tener ventajas en la velocidad del desarrollo. Bueno, seguridad y robustez, bueno, la forma en la que nos invita a programar el Laravel, pues eso nos da una mayor seguridad en nuestro código. Mantenimiento más sencillo. Bueno, mantenimiento, sí, más sencillo, pero todo esto siempre que hayamos, pues bueno, dominado al menos las cuestiones básicas del Laravel. La desventaja que tiene, pues bueno, dependencia de código externo y la curva de aprendizaje. El problema de los frameworks es, bueno, un poco también el problema de los lenguajes de programación, que si nos centramos mucho en un framework, si ese framework por alguna cuestión deja de actualizarse, deja ya de ser el framework utilizado en el mercado, etcétera, pues tendremos que ir con otro y todos los conocimientos que hayamos adquirido, si no todos, pero la gran mayoría no nos servirán y tendremos que empezar de cero. Por eso yo hago bastante hincapié durante el curso, no solo en aprender PHP o aprender Laravel, sino sobre todo en aprender algorítmica. Aprender algorítmica y aplicarla al entorno servidor. Bien, porque esos conocimientos sí que nos van a servir si en el día de mañana pues el PHP desaparece, o si no desaparece, pues que estamos obligados a aprender a otros, pues esos conocimientos nos van a ayudar bastante para empezar con otro lenguaje. Bueno, yéndonos ya a las características del Laravel, pues las ventajas,
Bueno, como he dicho, estos contenidos no pertenecen al temario oficial del Ministerio de Educación que nos pasan para el módulo de distancia. El haberme decantado por Laravel es una decisión personal. Considero que es uno de los frameworks más populares en PHP. En el momento que yo lo elegí era el más popular. No sé si Symfony o algún otro le habrá adelantado. Bueno, pone actualmente está sujeto a continuas actualizaciones. Bien, esto yo lo veo para dar el módulo más una desventaja que una ventaja, porque tendremos que estar muy atentos a estar utilizando todos la misma versión de Laravel. Si no, puedo tener bastantes dificultades a la hora de probar vuestro código en mi ordenador. Bueno, su curva de aprendizaje no es de las más difíciles. Utiliza la arquitectura modelo vista controlador. Esto es común a prácticamente todos los frameworks, todos buscan hacer eso. Modelo vista controlador es que trata de crear 3 capas a la hora de desarrollar la aplicación. La primera es el modelo, aunque nosotros viene aquí la primera al nombrarlo, pero nosotros lo veremos lo último, o casi lo último. Bien, el modelo es la estructura de datos, ya sea proveniente de base de datos o clases, y esa es una de las grandes virtudes de este framework, que es que trata de establecer una conexión entre los datos de la base de datos y las clases. Ya digo, esto lo veremos más adelante, no en el día de hoy. Y luego tenemos la vista y el controlador, en la cual se separan, por un lado, la presentación de la aplicación con la lógica de la aplicación. La presentación está en la vista, ¿vale? Nosotros crearemos vistas en las que le darán formato a los datos que vamos a sacar por pantalla. Mientras que el controlador es realmente donde está la lógica, donde están pues, los algoritmos que vamos a desarrollar. Bueno, utiliza el sistema de plantillas Blades, que hasta ahora no habíamos visto en este curso. Espero que este año nos dé tiempo. Para la base de datos utiliza el mapeo ORM Eloquent. Bien, esto es lo que digo, que establece una conexión entre la base de datos que estamos utilizando y los objetos que manejamos en el controlador. Y tiene un sistema propio de comandos, el Artisan. Pues bueno, ya veremos que el Artisan nos va a servir para pues crear tablas, para hacer la exportación de tablas, etc. Bueno, aquí la imagen. Bien, vamos con la instalación de Laravel en el Ubuntu. Y es que esta vez no es tan fácil como irnos al NetBeans y crear un nuevo proyecto. No, necesitamos crear, en primer lugar, un host virtual en Apache. Por lo tanto, tendremos que tirar también de nuestros conocimientos adquiridos de Apache en el módulo de despliegue de aplicaciones web. Bien, nosotros para instalar Laravel usaremos otra aplicación que se llama Composer. Bien, que debe ser instalada previamente. Yo el Composer ya lo tengo instalado. Bueno, de todas formas, instalarlo es bastante fácil. Lo descargamos ejecutando estos comandos y después hay que moverlo hacia una carpeta que permita ejecutarlo. En el momento que nosotros lo tengamos instalado y movido a la carpeta de binarios, al poner Composer, pues nos tiene que aparecer todo el menú de ayuda de Composer. Bueno, es interesante, eso sí, aunque lo tengamos instalado, tratar siempre de actualizar a la última versión.
Aquí ya me está diciendo que yo estoy usando la última versión disponible, que será Composer versión 2.6.6. Vale, importante que aquí que todo el mundo parta de esta versión. Mientras que, bueno, hasta ahora he incidido bastante en que siempre usemos la misma versión de PHP, o al menos que estemos usando la versión 8, que tratemos de usar el mismo sistema operativo. Aquí ya sí que es algo ineludible. Aquí necesitamos ponernos de acuerdo la versión de PHP y la versión del Laravel, y la versión que instalemos de Laravel va a depender también de la versión que tengamos instalada de Composer. Bueno, como he dicho, a continuación vamos a crear nuestro host virtual en Apache. Bien, voy a crearlo, bueno, etc Apache 2 sites available. Supongo que hasta ahora, bueno, aquí tengo varios que he hecho de mi Laravel 3, mira, bueno, a este le voy a llamar, pues, no sé, laraveltutoria.es. Bueno, hasta ahora, supongo que cuando creabais un host virtual en Apache, utilizabais de plantilla, si era por el puerto estándar, el 000, y si era por el SSL, el default ssl.com, ¿no? Esa es la forma que teníais. Copiáis los archivos y luego los editáis, ¿no? Vale. En este caso no nos vale usar el 00 default como plantilla, porque tenemos que añadirle esto que podéis ver aquí atrás, esta directiva del directorio, para que permita siempre trabajar sobre ese directorio a los archivos de configuración de Apache, los bueno, los puntos ocultos esos que necesita Apache para configurar y que va a ir creando el propio Laravel. Bueno, pues editamos, le voy a llamar, como he dicho, Laravel tutoria.es.conf. Bueno, pego lo que había copiado y ahora pues debemos cambiar. Normalmente cambiamos server name y document root. En este caso también tendremos que cambiar el directorio. Y es Laravel tutoria.es, y esto dejarlo así. Y esto dejarlo así tanto en el directorio como en el document root. Es importante que el document root no acabe en laraveltutoria.es, sino que entre dentro de ese directorio en otro que se llame public, que será de ahí donde tome el archivo index, digamos, inicial de nuestro Laravel. Bueno, guardamos y ahora debemos activar, como siempre, sudo a2 en site, debemos activar el host virtual. Vale, ahora necesitamos reiniciar el Apache. No sé si lo reiniciáis con sudo service o usáis el systemctl. Yo me acostumbré a usar el service y no me sacan de ahí. Pero bueno, vale cualquiera de las dos opciones. Siguiente, en el etc host lo editamos
para establecer que esa URL va a estar en nuestro ordenador, en el 127.0.0.1. Bien, seguimos y a continuación vamos a crear el sistema de directorios donde meteremos nuestro Laravel. Y eso pues será en var // bueno, tal como había dicho, es donde hayamos puesto el document root del host virtual. Eso lo podemos ver en etc apache 2 sites available. Bien, entonces debemos crear este directorio. El public no va a hacer falta, ¿vale? El public ya lo hará la instrucción de creación del Laravel. Entonces ponemos sudo mkdir Laravel tutoria.es. Bien, vamos a darle permisos de escritura a este directorio. A la hora de crearlo no va a ser necesario porque lo vamos a crear con sudo, con lo cual, aunque no tuviésemos permisos, somos el administrador. Pero de cara al futuro es mejor hacerlo así, sobre todo cuando vayamos a editar archivos, etc. Sudo chmod -r 777 Laravel tutoria. Bueno, ya estamos en disposición de crear faltaba una cosa, que era activar el módulo rewrite, ¿vale? Que es porque si no tenemos activado el módulo rewrite, no va a ser capaz de hacer los direccionamientos, ¿vale? No va a ser capaz de enrutar las peticiones que se le hagan al Laravel. Yo es que ya lo tengo activo. Si yo pongo ls etc apache 2 mod enabled, podemos ver aquí que tengo el rewrite. Igualmente, antes de hacer nada con cuando esté con los primeros ejemplos de Laravel, probaré a desactivar el rewrite y ver el error que da. Porque muchas veces si no seguimos esta ayuda al pie de la letra, pues se nos puede saltar el activar rewrite y el fallo que nos va a dar, pues en algún momento podemos pensar que hemos fallado construyendo la lógica de nuestra aplicación, cuando no, es simplemente que falta ese módulo por instalar. Y bueno, el ver el fallo que da pues nos puede ayudar en un futuro a que no nos aparezca, y así nos aparece pues saber solventarlo. Bien, creamos Composer con esta orden, solo que no hay que poner milaravel.es, sino Laravel tutoria.es. Bueno, esto lo que va a hacer el Composer es crear un proyecto de Laravel en ese directorio. Y bueno, lo de prefer this pues será por la distribución más estándar que haya en ese momento. Le decimos que sí. Y esto tarda unos segundos, dependiendo de la velocidad que tengamos, y si estamos usando una máquina virtual o un anfitrión, pues tardará más o menos. Bueno, ya lo tenemos. Ya tenemos el Laravel tutoria, que podemos ver que ha perdido los permisos que tenía de escritura.
Vale, no he llegado a hacerle ls cuando le he puesto el chmod 777, pero bueno, que hubo un momento que también estaba coloreado de verde porque tenía permisos y al hacer la creación del Laravel esos permisos se pierden. Bueno, podemos ver aquí la cantidad de archivos y directorios que nos crea que nos crea el Laravel. Bien, podemos ver aquí, como ya he dicho antes, el comando artisan y un montón de directorios de los cuales, pues al menos un par de ellos vamos a verlos hoy. Bien, en este tutorial dice que hay que dar una serie de permisos. Bueno, por un lado, la parte de... Bueno, la parte no, todo el directorio del Laravel y de forma recursiva, es decir, con todos sus subdirectorios y archivos, asignárselos al grupo www.data, que es el grupo al que pertenece el Apache. Bien, esto es para facilitar, el que pueda el Apache pues ejecutar y hacer modificaciones. Y luego pues dar permisos a Storage de, bueno, serían todos los permisos para el superusuario, todos los permisos para el grupo y permisos de ejecución y lectura para el resto. Bueno, esto es la teoría. Mi experiencia es que al final vamos a tener que darle todos los permisos. Va a ser la forma más fácil. ¿No? Desde luego, desde el punto de vista de la seguridad informática, no es lo recomendable, pero es lo más adecuado para poder luego editarlo desde el NetBeans. Si no, va a ser difícil que podamos abrir y modificar nuestro proyecto. Bueno, vamos a ver si yo no le diera estos permisos y yo pusiera Laravel tutoría.es. Bueno, podemos ver que hay un error. No es capaz de poder escribir dentro del log. Yo me salgo y pongo sudo chmod -r 777 Laravel tutorial. Y cuando yo le dé refrescar esto, pues ya tenemos la página de presentación del Laravel. Bien, bueno, hasta ahora, ¿qué tal? Sí, vale, todo esto supongo que si habéis llevado bien despliegue no tendréis ningún problema. Bueno, pero bueno, si si hay problema es seguir el tutorial y ya está, no necesitamos más. Voy a probar a desactivar. No, sí, sudo a2 this mod rewrite. Sudo service. Cuando tenéis que reiniciar Apache, ¿lo hacéis con service o con el systemctl? Ah, vale. Bueno, pues esta sigue funcionando. Pero luego veremos cómo en cuanto tratemos de meter una ruta, pues vamos a tener un error. Bien, vamos ahora con la parte en la que abrimos el proyecto desde NetBeans. Vale, lo tengo ahí. Voy a ponerle... A ver si me deja ponerle un nombre.
No, desde ahí no. A ver, creo que desde aquí tiene lo de... Vale, sí, renombre. Este es Laravel Tutoría. Bueno, podemos ver aquí todos los archivos que estábamos viendo también por el terminal y directorios. Si yo no hubiese hecho por ejemplo, yo me pongo aquí con uno, yo esto lo puedo editar perfectamente. Si yo no hubiese database en Laravel, vale. Si yo no hubiese dado permisos de escritura, esto me parecería con un color así como gris o azul de fondo y no me dejaría editar. Bueno, vamos a crear o vamos a ver las rutas en primer lugar, que si seguimos aquí, bueno, las rutas será la forma en la que haremos peticiones al Laravel para que ejecute pues trozos de código. Entonces, pues bueno, Laravel comprueba la ruta y si está definida, pues ejecuta el código. Bueno, el archivo en el cual tenemos la definición de rutas y que vamos a editar es lo tenemos en ruta, el web PHP. Bien, y aquí viene el de ejemplo, y el de ejemplo lo que hace es que muestra una vista. Bien, las vistas por ahora no las vemos, y sino que vamos directamente a devolverle un valor para que lo muestre por pantalla. Bien, ¿esto en qué consiste? Bueno, aquí se define la ruta, se define la forma en la que escuchamos la petición. En este caso, por ahora, vamos a usar el get. Aquí tenemos la ruta parcial, la ruta relativa, sobre la que se hace esa petición. En nuestro caso, bueno, este es el de ejemplo, que es barra, significa que es en el raíz de nuestro Laravel, que en este caso sería laraveltutoria.es. Y luego, lo siguiente es la función con la que se relaciona. Aquí, al poner función y estos paréntesis, lo que indica es que no es ninguna función definida en el PHP, sino que es el código que viene justo después definido entre las llaves. Y esa ruta lo que se le devuelve es una vista, que es la vista de welcome. Vamos ahora a probar a definir otra ruta, le voy a llamar ruta de prueba. Esto entre comillas. Y aquí le voy a decir que devuelva... no, eco no. En este caso no hay que poner eco, sino simplemente el valor que queremos que devuelva. Pues le voy a decir que devuelva return prueba funcionando. Bien. Diferencias, bueno, otra diferencia con la forma en la que nosotros trabajábamos hasta ahora. Yo le daba aquí al play para ejecutar el proyecto. En este caso, si yo ejecuto el proyecto, bueno, me sale la página de inicio, pero es que si yo le doy, bueno, establezco establezco aquí en Run Configuration Laravel tutoría.es,
cuando yo le dé me va a la página de inicio, cuando yo lo que quiero es probar una ruta. Realmente nosotros lo que vamos a tener que ir haciendo es ya directamente en el mismo navegador ir poniendo las rutas que estamos programando. Esto lo ideal es, una vez que tenemos ya el proyecto avanzado, ir colocando en la página de inicio, es decir, editar esta ruta, la de la ruta raíz, para que vaya enlazando con las otras rutas donde tenemos las otras partes del código, ¿vale? Hacer que este raíz sea el menú del resto de la aplicación. Bueno, si yo ahora pongo prueba, debe fallar. Efectivamente, debe fallar. ¿Por qué? Pues este es el fallo que da al tener desactivado el módulo rewrite del Apache. Entonces uso ahora el A2 en mod y reinicio Apache, y cuando refresco aquí ya me sale prueba funcionando. Bien, si yo le mando un código HTML, y refresco, vale, lo ejecuta, aunque no debería ser esta la forma de trabajar, ¿vale? Cuando ya hayamos avanzado algo más en el Laravel, veremos que toda la parte destinada a darle formato al texto, pues lo ideal es que vaya en una vista. A la vista se le pasan los datos, lo hará el controlador y saldrá por pantalla ya los datos formateados, pero separando la lógica del interfaz. Bueno, pues bien, lo siguiente sería ver que nosotros podemos pasarle a esas rutas parámetros. ¿Bien? Y eso lo hacemos, seguimos con get, y ahora ponemos, por ejemplo, número, y aquí le ponemos entre llaves, no. Eso va a indicar que, bueno, sigo poniendo el función, pero ahora esa función va a recibir un parámetro, y en este caso el parámetro ya se le pasa como se pasan los parámetros en las funciones de PHP. Es decir, esto que iba entre llaves llamado num es num con $. Bien. Bueno, pues como estaba diciendo, el que yo haya puesto esta variable así entre llaves, pues le indica que no se está refiriendo a la ruta relativa, sino que se está refiriendo a un parámetro dentro de la ruta número. Podemos ver ahora return has escrito el número y lo concateno con num. Bien, número 7, pues aquí lo tenemos, has escrito el número 7. Si queremos más parámetros, pues este le llamamos num1 y num2. Y aquí ponemos
pues como si se tratara de cualquier función que recibe esos dos parámetros. Y aquí ponemos... Vamos a hacer que la sume. Bueno, y le voy a llamar suma a esta... Le voy a llamar suma a esta ruta. Bien, pues... perdón. Esto ponemos... Ponemos el... ¿Tienes tú el texto, pues bueno, para que nos saque los dos, y total es igual a num1 más num2 y pongo total. Bien. Grabo y me voy ahora aquí, pongo suma 10 y 8 y me dice aquí, bueno, me saca la suma. La verdad es que nosotros en la ruta, aquí en el web.php, podemos meterle todo el código que queramos, ¿vale? Pero no es la forma de trabajar y para eso no usamos un framework. El framework precisamente lo usamos para distinguir esas capas, ¿eh? Esas capas de modelo vista y controlador. Entonces, pues lo ideal es ir metiendo el formato, como he dicho antes, en una vista. Las vistas las tendremos en el directorio. Bueno, podéis ver aquí que nos está dando un error en nuestro código, que en realidad no es nuestro código, es el código del propio Laravel. Pero bueno, no os preocupéis, eso es un error que aparece en una carpeta, bueno, será en uno de los archivos. Sí, en un archivo de una carpeta, vale, esto no va a dar ningún problema. El directorio vendor es donde están todas las librerías del Laravel y es el directorio que ocupa mayor espacio en disco de cuando creamos un proyecto. Bien, las vistas las tendremos en Resource Views, ¿vale? Aquí las tenemos. Aquí tenemos el Welcome, que es este que nos muestra el archivo de ejemplo de nuestro Laravel. Y aquí es donde iremos creando otras vistas. Bien, vamos a ver una vista de ejemplo y cómo se llama a esa vista desde las rutas, ¿vale? Bueno, quizá lo más rápido voy a copiarlo porque yo creo que lo puse aquí. Vista ejemplo. Vale. Y cómo se llama desde las rutas. A ver, aquí.
pues sería... Bien, la parte de la cabecera es exactamente igual. Nosotros establecemos la ruta, que sería ejemplo vista o vista ejemplo. Vista ejemplo. Y ponemos la función sin ningún parámetro. Y la llamada, bueno, en los apuntes podéis ver que se hace de dos formas. A mí me gusta hacerlo así con return view y poner simplemente el nombre de la vista. En este caso era vista ejemplo. Bueno, pues ya estamos empezando a disociar las diferentes capas. Por un lado la ruta, por otro lado la vista. Y bien, si nos vamos al navegador, la página personal, aquí, mientras que establecer formateo de HTML en la ruta o hacerlo en el controlador, a veces puede que no funcione, sobre todo porque aquí no podemos poner como en la vista, no podemos poner la cabecera de HTML, no podemos poner head, etcétera. Es decir, aquí sí que podemos hacerlo, en el controlador no, en la ruta tampoco, pues aquí es donde debemos nosotros ir dándole nuestro formato. Si yo quiero aquí que sea H1, H1 y hacer F5, bueno, vemos también que aquí arriba en la pestaña se le ha puesto el título de la página tal y como teníamos definido en nuestro código HTML de la vista. Bueno, pues bien, si en la vista nos ocupamos exclusivamente de darle formato a la aplicación, darle formato a los datos, ¿cómo recibe la vista esos datos? Pues también tendrá que hacerlo mediante la definición de parámetros. Y esos parámetros pues se enviarán, en este caso, bueno, se enviarán perdón. Vale, se envían desde la propia ruta. Se envían desde la propia ruta. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Ay, a ver si puedo copiarlo bien. Bueno, en realidad es esto. Es esta la forma de enviar. A ver, no me voy aquí a la ruta. Y voy, bueno, en esta misma, en la de vista ejemplo. Vista ejemplo. Y a partir del view vista
le añado el width y vale, que está sin inicializar. Vale, pues yo le pongo mes es igual a febrero, por ejemplo. Bien, esto lo que hace es que le pasa este parámetro y la vista recibe el parámetro como si fuera parte de su propio código HTML. Eso sí, podéis ver que ahora mismo no hay ningún no hay ningún código HTML, pues tendremos que abrir mediante sus marcas correspondientes el espacio para tal. Entonces yo pongo aquí. Estamos en el mes de... Y aquí abro el PHP y como hacíamos hasta ahora, echo mes. Echo mes, punto y coma. Y cierro la marca de código HTML dentro del PHP. Bien, este era vista ejemplo, que lo tengo aquí. Bien, estamos en el mes de febrero. Yo podría aquí también ejecutar cualquier parte de contenido PHP, pero ya digo que esa no es el espíritu de Laravel, sino que más adelante, sobre todo cuando veamos los controladores, pues lo que haremos será el código donde va la lógica, meterlo en el controlador y aquí pasarle únicamente los datos para que lo muestre por pantalla. Bueno, vamos a unir ahora ambas cosas. Por un lado, recibir un parámetro por por la ruta y luego que la ruta sea capaz de pasárselo a la vista. Entonces, pues... bueno, voy a usar el de las sumas, y voy a crear otra vista que se va a llamar vista suma. Bien, vista suma. Y aquí ponemos esto de los números, por ejemplo, los números bueno, creo que es mejor, como voy a meter algo de más código, los números serían 1 y 2 suman. Bueno, voy a hacer que total lo pase también como parámetro. Vale, eso vista suma. Me voy aquí y lo que le voy a decir, en lugar de que devuelva directamente esto, que devuelva la vista
Vista suma. Y ahora creamos este array asociativo. Este array asociativo. Bueno, aquí le había dicho num1 se corresponde con num1 y num2 se corresponde con $num2 y por último total se corresponde con total. A ver, me está dando aquí un error. Bueno, me falta el with. Bien, ahora sí. Y bueno, pues vamos a probarlo aquí. La ruta era suma. 1, 2. ¿Vale? Los números 1 y 2 suman 3. Bien, no pasa nada si los parámetros que yo les paso no se corresponden con el nombre de las variables en web. Pero eso sí, los parámetros que yo le pase, por ejemplo, lo voy a llamar N1 y N2, ¿vale? Esto fallaría. Esto fallaría porque en la vista no hemos puesto la equivalencia, es decir, las variables que hay puestas en la vista no tienen una correspondencia con los parámetros que se le ha pasado. Es decir, aquí deberíamos poner N1 y N2. Bien, ya vuelve a funcionar. Bien, pues si os parece, ya sonó el timbre, lo dejamos aquí. Seguimos la semana que viene. Me habría gustado que diera tiempo a ver los formularios que nosotros los pondremos dentro de la vista. Los pondremos dentro de... Los pondremos dentro de la vista. Y bueno, son algo más complicados porque están dentro de la vista, pero tienen que ser capaces de llamar a una ruta y luego la ruta devolver a otro formulario, perdón, devolver a otra vista, ya tenga formulario o no. ¿Vale? Pues bueno, ya vemos esto la semana que viene. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, por ahora eso es ir poco a poco. Lo que pasa es que cambiamos un poco la forma de trabajar que teníamos hasta ahora. Desde abrir el proyecto, ejecutarlo, hasta, bueno, dónde están localizados los archivos y el tener que ir tocando en uno, en otro, etc. ¿Vale? Bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo. Venga, gracias, hasta luego.